Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saludo una vez más en una nueva semana. Soy el maestro Homero, encargado de matemáticas de primer grado en la Escuela General 16, ubicada en Calquiní. Y pues, de nueva cuenta, es un gusto saludarles y empezaremos el tema de esta semana, que ya corresponde al segundo trimestre del curso que estamos llevando a distancia. Y para todos aquellos que no están inscritos al curso y se encontraron el video a través de la red, espero les sea de utilidad, ya que este es uno de los temas que más me inquietan, que también me gusta mucho, ya que veremos de dónde se obtienen las fórmulas y cómo aplicar estas fórmulas para obtener áreas y perímetros. Empecemos con una figura sencilla. Un cuadrado. Recuerden que necesitamos calcular el área y el perímetro, pero también debemos de entender de dónde vienen las fórmulas que nosotros empleamos para calcular tales medidas. En este caso, este cuadrado tiene un lado que mide 6, ¿sí? Como es un cuadrado, sabemos que los cuatro lados van a medir 6, por lo tanto, para calcular el perímetro tendríamos que sumar cada uno de los lados y nos quedaría 6 más 6 más 6 más 6 igual a 24 centímetros. Y para el área solo tendríamos que multiplicar un lado por otro. De manera que nos queda 6 por 6 es igual a 36. De igual manera, si nosotros tenemos el mismo cuadrado, pero en este caso uno de los lados está representado con una letra, es decir, que tiene una medida que desconocemos, nuestro perímetro y el área quedaría de la siguiente manera, como lado más lado más lado más lado es igual a 4 veces el lado. Esas dos formas que tengo aquí de representar la información significan lo mismo. Aquí estoy sumando 4 veces un lado y en esta parte estoy multiplicando 4 veces por lo que sea que mida ese lado. Y para el área sabemos que se multiplican los dos lados, lo tenemos representado aquí, lado por lado es igual a lado al cuadrado. Tal vez esto les parezca extraño o nuevo, no sé si lo habrían visto antes. Este 2 que está aquí es una potencia. La potencia significa que cualquier valor que tenga la letra L de aquí se va a multiplicar a sí misma dos veces en este caso. Si tuvieron 3, se multiplicaría a sí misma 3 veces, etc. Ahora bien, ¿por qué les muestro esto? Porque tanto el cuadrado como el rectángulo son figuras básicas y fundamentales que nos van a ayudar a entender el porqué de las fórmulas y también a cómo calcular dichas fórmulas para diferentes figuras. Esta letra que tengo aquí, en este caso, es una L, pero podría ser cualquier letra. Y la fórmula quedaría de manera muy similar. Por ejemplo, si la letra en vez de una L fuera una F, pues sumaría de la misma manera, pero en vez de una L sería una F. Y la letra podría variar. Esto es hasta cierto punto arbitrario. Es una forma de representar un valor que sabemos que está ahí, pero que desconocemos. Pasemos a la siguiente. Todo empieza con el rectángulo. ¿Por qué empieza con el rectángulo? El rectángulo es una de las figuras básicas que nos puede ayudar a encontrar las fórmulas de otras figuras. Sabemos que el perímetro siempre va a ser todo el borde exterior de la figura, por lo tanto, yo tengo una base que está marcada con la letra B y una altura que está marcada con la letra A. De tal modo que yo sumo dos veces la base ya que tengo una abajo y una arriba y dos alturas que ya tengo una a la derecha y una a la izquierda. El área, al igual que en el cuadrado, solo la obtenemos multiplicando base por altura. Y eso es todo y nos va a ayudar a entender lo siguiente. Les voy a poner aquí arribita el rectángulo para que veamos de referencia, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer es encontrar una fórmula para calcular el área y el perímetro del rectángulo. Tenemos un rectángulo, pero en este caso no tenemos ninguna medida, solo tenemos letras A, B y C. Recordemos que en matemáticas las letras las empleamos para representar números que no conocemos, pero que sabemos que están ahí, y las denominamos variables. En este caso tenemos tres. Para el perímetro ya sabemos que necesitamos sumar todos los lados, ¿verdad? Todos los lados para obtener cuál sería el borde.
De tal manera que el perímetro es resultado de sumar A más B más C. Nada complicado aquí. Ahora, ¿cómo le hacemos para calcular el área? En este caso, sin ver un formulario, pues lo podemos comparar con el rectángulo de la manera siguiente. Fíjense que podemos duplicar este rectángulo y ponerle una copia encima de manera de que al acomodarla se forme un rectángulo. Y como ya sabemos que el área del rectángulo es base por altura, podemos calcularlo de esa manera ya que ya hemos formado la misma figura. Tenemos la altura, tendremos la base, ¿sí? Y esta hipotenusa aquí que en este momento no la estamos usando, pero tenemos también la base del otro triángulo y la altura del otro triángulo, de tal modo que el área es igual a base por altura. Fácil, ¿verdad? Pero aquí falta algo, que nosotros agregamos un segundo triángulo, pero necesitamos solo el área de uno, no de los dos. Es por eso que la fórmula del área del triángulo es base por altura sobre 2. ¿Se fijaron? Porque nosotros, al duplicar el triángulo, perdón, formamos un rectángulo y la fórmula ya la conocemos, que es base por altura, pero como solo necesitamos uno, pues lo dividimos entre 2. Así de sencillito está la fórmula para el área del triángulo. El área del rectángulo nos ayudó para encontrar la fórmula para obtener el área del rectángulo. Sigamos y veamos ahora el romboide. Tenemos un romboide aquí, no tenemos marcada ninguna medida. Nos damos cuenta que se parece mucho al rectángulo, nada más que parece que está triste, ¿no? Está de ladito, como que le sopló el viento ahí muy fuerte y se fue de ladito. Veamos qué propiedades tiene este romboide. Tiene una base y tiene un lado, que en este caso lo estamos denominando con una letra C. ¿Podemos calcular el perímetro con estos datos? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que este lado es igual a este, o sea, mide lo mismo, y la base de aquí abajo mide lo mismo que está aquí arriba. Por lo tanto, para obtener el perímetro sumamos dos bases y dos lados, que es B más B más C más C. Pero, ¿cómo obtenemos ahora el área? Creo que ya es evidente que nos vamos a estar basando bastante en el rectángulo. Y veamos por qué. Vamos a fijarnos de que si nosotros dividimos este romboide y le quitamos un pedacito, en este caso el de la izquierda, se forma un triángulo, ¿verdad? Y si ese triángulo yo lo traslado hacia el otro costado, pues se forma también un rectángulo. ¿Ya vieron cómo nos estamos acercando a la misma fórmula del rectángulo? Y ahora tenemos una base y tenemos una altura. Ya que vimos cómo quedaría la base y cómo queda la altura, representemos este romboide en su manera original, pero agregándole la medida que acabamos de notar, lo que sería la altura. Tenemos nuestro romboide, conocemos un lado B, conocemos un lado C, pero al trasladar el triángulo al otro lado, el pedacito que le quitamos, notamos que se creó un nuevo lado que sería la altura. Por lo tanto, además de nuestro perímetro que ya habíamos visto cómo calcularlo, ahora sabemos que el área es igual a la base por la altura. En este caso representada con la letra H. En este caso no hay nada que dividir, puesto que lo único que hicimos fue trasladar este triángulo del otro costado. ¿Sí? No agregamos ni quitamos nada más, simplemente lo trasladamos. Regresamos para verlo. Y ahí está. Tenemos nuestro romboide. Remarcamos el triángulo que vamos a trasladar. Lo trasladamos del otro lado y ya tenemos nuestra base y la altura. Ahora bien, pasemos a la siguiente figura. Ahora tenemos un rombo a diferencia del anterior que era un romboide. La peculiaridad del rombo es de que cada uno de sus lados mide lo mismo. Si recuerdan, en el romboide dos lados medían igual, pero eran diferentes a los otros dos. En este caso todos miden lo mismo. Tiene una diagonal mayor, que la marcamos con la letra D, y tiene una diagonal menor que está marcada con la letra D minúscula.
Para el perímetro es sencillo, solo sumamos los 4 lados o multiplicamos lo que mide este lado por 4. ¿Por qué por 4? Porque son solo 4 lados, ¿sí? Ahora, para encontrar el área tenemos que hacer una transformación de esta figura. Recuerden que estamos viendo de dónde salen las fórmulas y debemos de ser capaces de calcular las fórmulas de cualquier figura que se nos presente, sabiendo cómo reorganizar esta figurita y los datos que tengamos. Vamos a dividir este rombo en dos triángulos. Ahora que ya los dividimos y los separamos, nos fijamos que la diagonal menor sigue midiendo lo mismo en los dos triángulos, pero la diagonal mayor se dividió en dos partes, es decir, una mitad está aquí y otra mitad está aquí. Ahora, para reacomodar todos estas figuras, veamos cómo queda. Simplemente giramos los triángulos y los juntamos para formar una especie de romboide. ¿Pero por qué hacemos esto? Para poder tener las medidas organizadas de manera que nos pueda servir para encontrar la fórmula. Veamos que en esta figura ahora nuestra base es la diagonal menor, o en otras palabras, nuestra diagonal menor se convirtió en la base de la figura y la mitad de la diagonal mayor se convirtió en la altura. Entonces, como ya sabíamos cómo calcular el área de un romboide teniendo una base y una altura, nos quedaría como está a continuación. Tenemos ahora nuestro romboide con una base representada con la letra D, un lado representado con la letra L y nuestra altura representada con la letra H, que sabemos que es la mitad de lo que medía la diagonal mayor. Es decir, nuestra diagonal menor quedó aquí abajo en forma de la base y nuestra diagonal mayor quedó aquí en forma de altura, pero es solo la mitad. ¿Recuerdan? La otra mitad está por aquí. Como el área lo obtenemos calculando la base por la altura, nuestra base, que es la letra D aquí, la multiplicamos por 1/2 de D, que es la altura, y nos quedaría D por 1/2 de D mayúscula. O es decir, o de otra forma, la diagonal menor multiplicada por la mitad de la diagonal mayor. Si nosotros simplificamos esta fórmula o esta expresión, nos quedaría como sigue. Área es igual a diagonal menor por la diagonal mayor dividida entre 2. Y de esta manera ya podemos obtener el área. Si nos regresamos a la figura original, entonces tenemos la D, que es la diagonal mayor, la D minúscula de la diagonal menor, y el área sería multiplicar esta D por la mitad de lo que mide esta. Y ya tendríamos el área. Bien, pasando con la siguiente figura, encontraremos las fórmulas para encontrar áreas y perímetros, pero ahora de polígonos regulares. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Algunos polígonos. Tenemos 3 diferentes polígonos. Primero tenemos uno de 8 lados, un octágono, un hexágono y un pentágono. Cada una de estas figuras de estos polígonos tiene tiene representada la medida de uno de sus lados por una letra diferente. En el octágono sería una F, en el hexágono la D y en el pentágono una C. Calcular el perímetro no es cosa difícil porque en el de 8 lados sería sumar 8 veces el lado o bien multiplicar la medida de ese lado por 8 porque tiene 8 lados. En la siguiente sería sumar la medida representada con la letra D 6 veces o multiplicar esa medida por 6. Y en el pentágono simplemente sumar cada uno de los 5 lados o multiplicar esta medida por 5, puesto que 5 es la cantidad de lados que tienen. Fíjense aquí que hay algo que se va repitiendo, que es el número de lados por lo que sea que mide el lado.
Entonces podemos encontrar una fórmula para el perímetro para cualquier polígono regular de cualquier número de lados, que sería multiplicar el número de lados por la medida que sea que tenga dicho lado. Si tuviéramos una figura, un polígono regular con 100 lados, pues tendríamos que multiplicar 100 por lo que sea que mida ese lado, y así con cualquier polígono. Ahora, para calcular el área, ahí la historia es ligeramente diferente y veamos cómo encontrar la fórmula para calcular el área de esta figura. Vamos a tomar como ejemplo el hexágono. Un hexágono, o como cualquier otro polígono regular, tiene varias características que nosotros hemos visto antes, como por ejemplo la medida de uno de los lados, en este caso representado con la letra D. No las ponemos en cada uno porque sabemos que mide lo mismo. Ya sabemos que el perímetro lo obtenemos multiplicando lo que mide ese lado por 6. Y el otro dato que nos interesa en este caso es el apotema. El apotema es lo que mide tomando el punto de referencia el centro de la figura hacia el punto medio de uno de sus lados. Se parece mucho al radio en un círculo, pero a diferencia de otras figuras, la línea se dirige hacia el punto medio de uno de sus lados, no hacia un vértice o una esquinita, no al vértice, sino al punto medio de uno de sus lados. Entonces, podemos hacer lo siguiente, o podemos analizar esto. ¿Cómo podríamos transformar esto de manera que podamos basarnos en una de las fórmulas que hemos visto? Facilito. Vamos a dividir esto en triángulos. Y ahora cada uno de estos triángulos los vamos a reorganizar de la manera siguiente. Fíjense cómo va a quedar. Simplemente los movemos y los organizamos uno sobre otro de manera que se forme, ¿qué es esto? Correcto, es un romboide. Y en el romboide ya conocemos una altura y conocemos una base. Lo interesante viene aquí ahora, que esta altura es lo que mide el apotema, que este ya lo conocemos desde el inicio, y la base mide la mitad de lo que mide el perímetro de nuestro polígono regular. ¿Por qué? Porque fíjense cómo está. Dividimos nuestro hexágono, en este caso, en 6 triángulos. Y tiene 6 lados. Si sumamos esos 6 lados, tenemos el perímetro. Ahora veamos cómo queda. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya vieron? Entonces, esta base tiene 3 costados de un triángulo y este otro lado tiene otros 3 costados de un triángulo. Y estos 3 más estos 3 son los 6 lados que están aquí. Por lo tanto, nuestra base tiene la mitad del perímetro de la base, es decir, el perímetro dividido entre 2. La altura es igual al apotema del hexágono, es decir, la altura, en este caso, lo vamos a representar con la letra A. Y el área del romboide, como ya lo habíamos visto antes, es base por altura. Entonces, podemos decir que el área de este polígono regular es el perímetro dividido entre 2 por la altura, o bien el área es igual a perímetro por el apotema sobre 2. ¿Por qué por el apotema y no por la altura, como habíamos comentado? ¿Por qué? Porque esta altura que está aquí, de aquí a este punto, es lo mismo que tenemos de este punto a este punto. ¿Sí? Son medidas que ya teníamos. Veamos la siguiente figura. Ya me lo acabamos. Y por último, pero no menos importante, tenemos un trapecio. El trapecio tiene una peculiaridad, que tiene una base que mide menos que la otra base y sus dos costados miden lo mismo. Podemos ver cada uno de los elementos. Tenemos la base menor aquí arriba, la base mayor aquí abajo. En este costado tenemos uno de los lados representado con la letra L. Y aquí en un color grisecito tenemos lo que es la altura. Sabemos de dónde sale la altura, ¿verdad? Es como muy similar a lo que habíamos hecho en la anterior con
romboide para convertirlo en un rectángulo. Pero en este caso vamos a hacer algo curioso. Vamos a convertir este trapecio en un romboide. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente duplicamos esto y nos queda con la siguiente forma. ¿Se fijan? Ahora ya tenemos un lado que es la base y una altura. Y esto ya tiene la forma de un trapecio. Y como hemos estado repitiendo, el área del trapecio es lo que mide la base mayor más lo que mide la base menor, que en estas dos conforman la base de la figura, por eso están sumadas, multiplicados por la altura. Pero esta operación nos va a dar la medida del área de ambas figuras. Pero al igual que cuando calculamos el área del triángulo, nosotros simplemente pusimos uno más aquí, pero solo necesitamos el del primero. Entonces, lo que hacemos es dividir entre 2. De tal manera que ahora solo vamos a tener el área de una de las figuras. Y así, sencillito, encontramos. Repasamos rapidito, vamos a ver. Tenemos nuestro trapecio, tenemos la medida de la base menor, de la base mayor, un lado y la altura. El perímetro es la suma de esta base mayor más la base menor más los dos lados, es decir, todo lo que está alrededor. Para encontrar el área, convertimos este trapecio en un romboide. Y al ser esto ya un romboide, pues sabemos que es simplemente multiplicar base por altura. Pero en este caso la base está conformada por dos elementos, que es la base mayor y la base menor que quedó aquí abajo porque giramos el trapecio para convertirlo en un romboide. De tal modo de que al multiplicar base por altura tenemos que tomar en cuenta ambas. Y por eso nos queda base mayor más base menor por altura. Al igual que en el triángulo, como duplicamos esta figura y la pusimos aquí para formar un romboide, solo necesitamos una. Entonces la borramos y dividimos entre 2. Ya que tenemos 2, solo necesitamos una. Y la fórmula queda como tal. Base mayor más base menor sobre 2 multiplicado por la altura. Y es así como podemos encontrar la fórmula de estas figuras. En resumen, vimos que el rectángulo nos va a servir como base para calcular las fórmulas para las áreas de todas las figuras que hemos visto. Y el área lo calculamos como base por altura. Si nosotros logramos transformar cualquier figura a un rectángulo o a un romboide, como vimos, pues podemos calcular su área usando los datos que tenemos presentados. El primero fue el triángulo. En este caso tenemos un triángulo rectángulo que al poner otro triángulo aquí arriba se forma un rectángulo y podemos calcular su área como base por altura dividido entre 2, puesto que del rectángulo que se formó solo necesitamos la mitad, que es un triángulo. De ahí vimos el romboide, que igual al hacer una transformación se convirtió en un rectángulo y tendríamos una base y una altura representada con la letra H, y la fórmula queda prácticamente idéntica a la del rectángulo. La siguiente figura fue un rombo. El rombo fue un poquito más complejo, ¿verdad? Porque dividimos el rombo en dos figuras y se dividió la diagonal mayor en dos partes, de tal modo de que al multiplicar la diagonal menor por la diagonal mayor tenemos que dividirlo entre 2, puesto que nuestra altura quedó dividida, nuestra altura que es la diagonal mayor quedó dividida en dos partes. Antes de terminar, vimos también el de un polígono regular que tiene un apotema, tiene un lado y el área lo sacamos multiplicando el perímetro por el apotema y dividiéndolo entre 2. Y por último, pero no menos importante, vimos el trapecio que tiene una base menor, una base mayor y una altura. La duplicamos para formar un romboide y nos quedó la fórmula como base mayor más base menor dividida entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque como la duplicamos teníamos 2, pero solo necesitamos una.
y la multiplicamos por la altura. Y es así de donde vienen cada una de estas fórmulas. Me despido por el momento, atento a sus dudas y nos vemos en la siguiente clase.